Hola, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de este proyecto que tenemos entre manos. Yo soy Alejandro y he tenido la fortuna de comenzar este nuevo bloque, el de la vida en los ríos. Bueno, ya Lola nos introdujo las cuestiones relacionadas con los aspectos geológicos, geográficos y físico-químicos en general de la agua y en particular del Guadalquivir. Y hoy pues continuaremos con los fundamentos biológicos de nuestro río. En primer lugar, acercándonos en esta ocasión a nuestra amiga emplumada, la ave. Bueno, aquí tenemos el índice que vamos a abordar, índice de contenidos, una introducción general sobre la vida de los ríos, sobre generalidades de las aves palustres, algunas especies clasificadas, como podéis ver, de una forma muy arbitraria, pues no somos expertos bueno, tampoco tenemos una taxonomía un poco más relajada, ¿no? Mientras nos entendamos. Y por último, bueno, pues nuestra ronda de preguntas y nuestra curiosidad del tema. Bien. Vale. Nos hemos tomado la libertad de tomar prestada esta expresión, la de el río viviente, como habéis podido ver antes, de la Enciclopedia de Fauna Ibérica del doctor Rodríguez de la Fuente, porque la hemos convenido muy atinada, en tanto que las distintas formas de vida que pueblan la agua y la ribera de los ríos lo dotan de una naturaleza propia y única, casi convirtiéndolo en un organismo viviente que se autorregula. Bien, procedamos con la generalidad, como hemos dicho antes. Pues antes de entrar en materia y presentar las distintas especies de aves que podemos identificar en el agua de nuestro río, es preciso conocer algunas generalidades, como os digo, algunos rasgos que las caracterizan, como son los largos picos de aquellas que se alimentan de peces o de invertebrados, los cuales usan a modo de arpón o como pinza, las largas patas para mantenerse por encima del nivel del agua, la gran diversidad que hay en cuestiones migratorias, desde las estacionales hasta las invernantes o las estivales, y bueno, pues también en materia de paradas nupciales y nidificación hay mucha variedad. Sin embargo, hay una tendencia entre las aves palustres y esa es el gregarismo, es decir, la tolerancia que tienen a vivir en comunidades bien monoespecíficas, o sea, de una sola especie, o bien formadas por una diversidad de especies, dado lo limitado que resultan las dimensiones de su ecosistema, ¿no? Bien, algunos conceptos para desambiguar eh, posibles matices que queden así un poco en el aire. Bien, en primer lugar, las aves sedentarias. Bueno, pues las aves sedentarias son aquellas que no migran según la estación, ¿vale? Si bien el hecho de que migre o no una ave queda sujeto a las condiciones ambientales de su hábitat, pues en algunas latitudes pueden optar por la migración aves que se consideran sedentarias en otras. Lo opuesto a las aves sedentarias son las migratorias, que se desplazan de un lugar a otro según la disponibilidad de alimentos o según cambios ambientales o climáticos, el paso de las estaciones, básicamente. Y por ejemplo tenemos las aves invernantes, que son aquellas que pasan el invierno en un sitio distinto a su distribución durante el resto del año. Bien. Por otro lado tenemos las aves diurnas, que son aquellas que tienen su máximo de actividad durante las horas de luz, como pueden ser la garza real o la mayoría de los pájaros. Y por contra tenemos las aves nocturnas, que son aquellas que prefieren la oscuridad de la noche para mostrarse más activos, para cazar y desenvolverse, como podría ser mismamente, bueno, aquí tenemos algunas aves más, no tan propias de los ríos, pero una propia de los ríos podría ser el martinete. Y bueno, el último concepto es el de la parada nupcial, que es ese despliegue de romanticismo instintivo ritualizado que suele preceder a la cópula en la época reproductora en multitud de aves. Bueno,
Bien, y ahora, bueno, por cuestiones de tiempo veremos algunas especies del Guadalquivir de forma muy somera. Pero bueno, ya podréis profundizar algo más con el tema redactado que también pondremos a vuestra disposición. Bien, comenzaremos con los ardeidos. Aquí tenéis algunos rasgos comunes a casi todas las aves que componen esta familia. Bueno, son aves zancudas, de picos largos y cuello estilizado en forma de S. Presentan un marcado gregarismo tanto a nivel intraespecífico como a nivel interespecífico, o sea, entre distintas especies. La gran mayoría nidifican en los árboles y tienen una conducta muy ritualizada en el seno del nido, sobre todo para el intercambio, en la incubación y demás. Y por otro lado son depredadores pacientes, porque utilizan sus patas a modo de ramas para simular que son ramas y sorprender a sus presas. Bueno, tenemos, por ejemplo, la garceta, que con su pico y sus tarsos negros conviene no confundirla con la garcilla bueyera, que es esta de aquí. Tiene pico y pata anaranjado y tonos ocre en algunas plumas durante la época de reproducción. En cualquier caso, no es raro ver a garcilla y garceta juntas, compartiendo el mismo tramo del río en multitud. Aquí os mostramos una garza imperial, discreta y tímida. Además, nidifica entre carrizos y zarceales, lo cual es una excepción dentro de la familia, pues la mayoría de los ardeidos prefieren hacerlo en los árboles. Y por último, bueno, pues tenemos la garza real, que con su enorme envergadura alar de hasta 2 metros y su depuradísima técnica para arponear a sus presas, a las cuales ingiere a favor de escamas, se convierte en un depredador imponente en nuestro río. Vale. A continuación vienen los rálidos. Los rálidos son esas aves de patas musculosas, normalmente con unos dedos muy largos y cuerpos compactos, y un plumaje que resiste el rozamiento, lo cual les facilita el paso a través de la vegetación. La mayoría son sedentarias de manera local y nidifican entre los cañaverales, entre la vegetación palustre. Así, cuanta más densidad, más cómodas se sienten para sus puestas. Bien. Una de estas rálidas es el vistoso calamón, que es capaz de mantenerse a flote sobre las plantas gracias a sus largos dedos, los cuales además también utiliza para agarrar la vegetación, las plantas de las que se alimenta, como si se tratara de una mano. Y otro es la gallineta o polla de agua, que tiene un plumaje tan bello como discreto es su comportamiento. Son aves muy tímidas que rehuyen a la más mínima presencia hostil, que ellas interpretan como hostil. Bien, la anátida. Bueno, la anátida son tradicionalmente conocidas como patos, tienen picos planos que utilizan para filtrar el alimento, presentan un marcado dimorfismo sexual entre el macho y la hembra, siendo el caso de los machos el de la ave con un plumaje mucho más vistoso. Son los conocidos como patos de superficie, en contraposición a los patos buceadores. Son patos de superficie porque se alimentan inclinando la parte anterior del cuerpo bajo el agua, mientras la posterior sobresale en ángulo recto del agua. También son sedentarios y se adaptan con gran facilidad. Tienen unas paradas nupciales relativamente elaboradas, por lo menos algo más que otras aves, que otros pobladores de los ríos. La hembra huye del nido, quiere decir que se aleja, ¿de acuerdo? Para distribuir, para el reparto genético, ¿vale? Para no quedarse en la misma zona en la que nació y así poder repartir mejor su gene. Y bueno, los pollos, si bien no son, como ya hemos dicho, patos buceadores, los pollos sí que presentan eh, un comportamiento propio de los patos buceadores, y es que bucean de forma evasiva, o sea, ante amenazas, en tanto que no pueden volar y
se refugian así bajo el agua de potenciales amenazas. Bueno, tan solo mencionaremos al más reconocido de todo, que es la nave azulón, cuyo nombre le viene dado por ese magnífico espejuelo azulado con irisaciones violetas que tiene en su ala. Bueno, también de su anatomía destacamos su lengua, que es musculosa, espinosa y muy sensible, y que utiliza para cribar el fango en busca de materia vegetal. Bien, alcedínidos. Estos son, la verdad es que no tenemos muchos en la península ibérica. El rasgo distintivo de esta familia es la sindactílida, el tercer y cuarto dedo. O sea, están pegados el tercer y cuarto dedo. Tienen una cabeza normalmente muy desproporcionada, muy grande en comparación con el resto del cuerpo, que suele ser de reducidas dimensiones. Y además esa cabeza es necesario que sea así de grande para soportar ese pico tan robusto que utilizan a modo de pinza, ¿vale? Se alimentan, bueno, pues de peces o invertebrados, son carnívoros y excavan madrigueras. Es curioso porque excavan madrigueras en los costados de los ríos. Y bueno, aquí tenemos al mejor representante que podemos tener de esta familia en nuestra agua, que es esa centella azul llamada martín pescador, una delicia visual su contemplación. Y vale, ahora pasamos a los paseriformes. Hay mucha variedad de pájaros, algunas más especializadas, como pueden ser los carriceros, los escribanos palustres o las lavanderas, más propias del agua, y otros que son más ubicuos, como podrían ser los mirlos y las oropéndolas. Y bueno, no podemos avanzar sin mencionar, aunque sea de forma así muy breve, a los caradriformes. Básicamente andarríos, chorlitejos y agachadizas. Bien. Y pasamos a la ronda de preguntas. Vale, la primera. ¿Qué aves viven en las marismas del Guadalquivir? Bueno, pues en las marismas podemos encontrar flamencos, moritos, cigüeñas negras, ánsares, patos cuchara, porrones, patos colorados, muchas especies, muchas especies. Hay una enorme biodiversidad en materia avícola. Bueno, ¿y cuáles son los depredadores al lado de los ríos? Porque, bueno, ya hemos visto los piscívoros, ¿no? Pero ¿hay rapaces? ¿Hay algún tipo de ave que deprede a otra ave? Pues sí, sí la hay. Tenemos algunas rapaces más generalistas, como pueden ser los milanos y los cernícalos, y también otras más especializadas en medios húmedos, como el aguilucho lagunero, ¿vale? ¿Hay alguna ave amenazada en nuestro río? Sí. Tenemos las fochas, las malvasías y las cercetas pardillas que tienen algún grado de amenaza importante que obliga a doblegar los esfuerzos por su conservación. ¿Por qué los nidos de estas aves son tan poco vistosos? Bueno, naturalmente para ocultarse mejor entre la vegetación, para pasar más desapercibido. Quizá la única excepción sea el nido del pájaro moscón, que es un nido tejido de forma que queda cerrado y acolchado y además muy llamativo. Y bien, por último, la curiosidad. ¿Sabías que la parada nupcial del somormujo lavanco es una de las más complejas y estereotipadas de nuestras aves palustres? Pues sí, consta de tres pasos. El primero de ellos es el de reconocimiento, que vendría a ser un acercamiento entre ambos consortes. Luego están los saludos, que consisten en una serie de movimientos que implican la apertura del pico y la agitación de la cabeza, así como tocarse la espalda propia, ¿vale? Y por último, la ofrenda, que nadan, bucean en busca de un regalo, generalmente una planta, ¿vale? Que ofrecen al consorte al que se aproximan nadando a ras del agua con el cuello extendido y encontrándose en posición vertical sobre el agua al tiempo que baten la ala. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya parecido, aunque breve y superficial, un contenido, cuando menos, curioso.
y os agradecemos el habernos escuchado un día más. Así que nos vemos pronto.